El Señor puso en mi corazón hablar del tema en lo mejor de la tierra. En lo mejor de la tierra. Basada en este capítulo 47, versículos 1 al 6. Observen el versículo 6. La tierra de Egipto delante de ti está. Está hablando Faraón con su mano derecha, José. José es hebreo, ¿verdad? El Faraón lo sabe, que este joven inspirado por Dios les salvó la vida a Faraón, su familia y a todo Egipto. Y le está diciendo, la tierra de Egipto delante de ti está. ¿No es impresionante? A un extranjero. Siempre hay gente buena en todas partes. Hermano Michael me hablaba de una persona y notó que él era... ¿Usted es extranjero? Sí, porque los chilenos no hacen esto, no actúan. Usted está actuando mucho mejor que ellos. Qué bonito. En la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. En lo mejor de la tierra. ¿De cuál tierra? La tierra de Egipto, donde había abundancia en ese momento en el mundo. Habiten en la tierra de Gosén. Y así, ¿verdad? Entonces aquí encontramos, hermanos, por lo menos yo encontré basar el mensaje en esa frase. En lo mejor de la tierra. Dios hace montones de años, como 200 años por lo menos, había prometido a Abraham una tierra buena, una herencia en la tierra. Una tierra que iba a fluir leche y miel. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios sacó a Israel de la tierra que fluye leche y miel? ¿Para qué? ¿Para qué lo lleva a Egipto, al mundo? Y la única respuesta que yo encuentro en la Escritura son los cuadros. Los cuadros. Mostrando que algún día esa nación iba a pasar por una tribulación. Y escarbando en la Biblia, encontré muchas cosas interesantes que casi no me dio tiempo a concluir la segunda parte del mensaje para esta mañana. Así que yo veo lo mismo que ocurre en nuestras vidas. Dios a nosotros, la iglesia, los creyentes, jamás no nos ha prometido ni siquiera un grano de arena aquí en la tierra. A los gentiles, ni la iglesia. Porque la promesa de Dios para la iglesia es allá arriba, en los cielos. Y la pregunta es, ¿por qué entonces nosotros nos preocupamos tanto de las cosas que es la tierra? Si cuando partamos de este mundo nada nos vamos a llevar. Y tanto que luchamos por las cosas materiales, ¿de qué sirven? ¡Necio! Esta noche vienen por tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Le pregunta el Señor al hombre rico. Y miren, nosotros siempre actuamos al revés de lo que se dice. Siempre hacemos lo contrario. Como vimos en la lección de hoy en la mañana. Dios da las reglas, Dios da las instrucciones y firman. Yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Y nosotros no obedecemos. Así que en lo mejor de la tierra, ¿en dónde? En Gosén. En Gosén. Miren qué interesante. Para recordar, en el capítulo 45, quiero que observen, por favor, algo interesante. Ya pasamos por allí, pero es imposible no estar viendo otras cosas en la Escritura. En el libro de Génesis, capítulo 45, en el versículo 20, aquí yo veo la profecía de Faraón. 45, 20. Dice la Escritura.
y no os preocupéis de vuestros enseres, de vuestros muebles, televisor, la compu, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? La lavadora automática, no se preocupen. Faraón le está diciendo a José, cuando venga su familia a Canaán, no se preocupen de las cosas materiales, de los enseres, de la línea blanca, ¿verdad? De la electrónica. No os preocupéis. Porque, ¿qué dice Faraón a José? Mire, hermano, ¿quién es Faraón? Faraón en este momento es un pagano, un hombre no cristiano, un hombre sin principio bíblico. Le está diciendo a uno que sí creyente, uno que cree en Jehová, en el Dios verdadero. Este hombre le hace una tremenda profecía, hermano. Mire cómo concluye el versículo. Porque la riqueza de la tierra de Egipto, ¿qué dice? Será vuestra. No le dice José, será tuya. ¿Qué le dice? Será vuestra. ¿De quién? De los descendientes de José. Una tremenda profecía. Yo cuando pasé por allí la leí, y la verdad que yo había leído este libro muchos años y he pasado por ahí, pero cuando uno mientras lee y vuelve a leer, empiezan a saltar estas cosas, ¿verdad? La profecía dice de Faraón que la tierra y la riqueza de Egipto será vuestra. Será. Tiempo futuro. Será. Ahora mire, en este momento, en este versículo que estamos aquí, capítulo 45, versículo 20, Israel no entra todavía en Egipto. Pero Dios permite que este hombre pagano profetice lo que va a pasar 430 años después. Siendo exacto, según la Escritura. En segundo lugar vemos el capítulo 47. En el capítulo 47 y en el versículo 6, que es nuestro pasaje, dice, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. En lo mejor de la tierra. Faraón le está diciendo a José, lleva a tu familia en lo mejor de Egipto. Y vaya que fue lo mejor. Una tierra bendita. Tan bendita que cuando vienen las plagas a toda la nación de Egipto, esa tierra estaba cubierta. Desde abajo hacia arriba, y dice la Biblia que cuando salió la nación de Israel, las huestes de los cielos salieron. Nosotros nunca estamos solos. Tenemos compañía de Dios Padre, Dios Hijo, del Espíritu Santo y nuestro ángel. Nunca el creyente está solo, aunque muchas veces el creyente se siente solo. El creyente que se siente solo es un creyente en cualquier cosa, menos en Jehová Dios, ni Elohim. Vaya a saber lo que cree, ¿verdad? Ese se siente tan solo que entra en depresión, porque no tiene la compañía del Señor. Y en tercer lugar vemos el 47 en el versículo 27. Capítulo 47, observen el versículo 27, ¿qué más dice el faraón? Dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto. Conforme a lo que Faraón había dicho, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. ¿Por qué? Aunque Dios le había prometido una tierra en Canaán que fluye leche y miel, Dios siempre se preocupó que los suyos estuvieran en un buen lugar. Siempre les protegió a los hebreos. Los hebreos tienen una bendición de Dios. La Biblia dice que nosotros como creyentes aún debemos de orar por la paz de Jerusalén, dice el libro de Salmos. Debemos orar. Amigo, hermano, seriamente, yo te digo esta mañana, nunca, nunca tú hables nada malo contra los hebreos. Si tú hablas mal contra los hebreos, de seguro te va a ir mal en tu vida, tu familia. Siempre ora por el pueblo. Siempre ora por la nación, porque es una nación bendita por Dios. Dios le dio esa promesa. Aunque el mundo ha creado una tremenda odiosidad contra los hebreos, no te incluyas tú en eso. No le sigas el juego al mundo.
Ahora bien, sabemos por la historia que el pueblo de Israel con el tiempo iba a ser esclavizado. ¿Verdad? Los hebreos serían esclavizados. ¿Cómo lo sabemos? Génesis, capítulo 15, por favor. Encontramos otra profecía. Génesis 15, en su Biblia, por favor. Génesis, capítulo 15. Dios es muy sabio. Y aquí en Génesis, capítulo 15, nos habla lo siguiente. Capítulo 15, y en el versículo 13, Dios hablando con Abraham. Jehová Dios le dice a Abraham, versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, ten la plena seguridad que tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dios ya lo había dicho. 200 años antes que ocurra. Hermanos, una cosa tenemos que entender, y eso es que la palabra de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Te guste a ti o no te guste. Y aquí encontramos el plan de Dios. Dios diciéndole a Abraham, profetizándole, que su nación, su descendencia viviría, moraría en tierra ajena. Número 1. Y número 2, que sería esclavizada. Qué triste. Lo mismo que con nosotros. El Señor nos prometió el cielo. Bien, vivimos en el mundo, en Egipto. Bien. El Señor Jesucristo nos hizo libres del pecado. Bien, ¿verdad? ¿Pero somos libres? No. Somos esclavos. Esclavos del pecado. Con la gran diferencia que pecamos no por la voluntad de Dios. Dios permitió que su pueblo entrara. Dios le dijo a Jacob, no temas en entrar en Egipto. Anda, yo estaré contigo, yo voy a ir contigo. Pero el hombre hoy día, cristiano, la mujer cristiana, peca porque quiere y es esclava porque quiere. Cuando leemos la escritura de la iglesia primitiva, miles de creyentes eran esclavos. Miles en el tiempo de Pablo. Por eso Pablo dice que el esclavo debe obedecer a su amo. Servir a su amo. Y los amos tienen que ser buena onda con sus siervos, con sus esclavos. Porque hasta ese tiempo todavía había esclavitud. ¿Verdad? Bien. El cumplimiento de esta profecía dada a Abraham se ve ahora cuando la nación entera entra a Egipto. Por causa del hambre. El hambre lleva a Israel con toda su familia a morar en Egipto, en la tierra de Gosén. Vayamos a la Biblia, por favor. Génesis capítulo 46, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 46, versículos 2 y 3. Dice, y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Agrega, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver en la mano de José. Y la mano de José cerrará tus ojos. Por hambre. Jacob o Israel entra en esta tierra. Por causa de un faraón que no conoció a José, el pueblo de Israel llega a ser esclavo. En el libro de Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Observemos. No sé si se habrán dado cuenta, pero vamos a correr de la Biblia de un lado para otro, porque estamos viendo historia, ¿verdad? Y para ver si se cumple o no la escritura, la palabra de Dios, porque más que alguno será un tanto incrédulo.
Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que, ¿qué dice? Que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahí se ve la palabra de Dios prometida a Abraham. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, dice el faraón a los egipcios, un nuevo faraón, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí está el hombre, el humanismo, tratando de hacer. Pero ojo, hermano, entiendan por favor que Dios había dicho que debían decirlo. Hacer un pueblo grande y fuerte. La bendición estaba. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los maltratasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios e no hicieron como se les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres de las hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Miren lo que hizo Dios con todas las mujeres. Son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber la partera temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río todo hijo que nazca y a la hija preservad la vida. Esa es la primer mortandad que vemos, diabólica, para poder eliminar la línea del Señor Jesucristo. La idea era eliminar a Cristo. Es interesante la Escritura. Nada vemos por casualidad en la Biblia. Todo el plan que Dios tenía. Moisés, la idea del faraón era matar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es un cuadro del Salvador de los egipcios, de los hebreos en Egipto, quiero decir. Si ustedes siguen, el capítulo 2 comienza con una familia de Leví. Y de ahí, con Moisés, luego vienen los levitas, el sacerdocio. Moisés es el libertador a quien Dios iba a usar para sacar esta gran nación de Egipto. Pero vean cómo el diablo quería terminar con Moisés. Por eso su madre lo ve tan lindo, tan robusto, lo esconde. Después no puedo esconderlo más. Y hace esa arquilla. Y con brea la embetuna por dentro y por fuera. Y lo echa al Nilo. La única solución que se le ocurrió. El plan que ella tuvo, que el Espíritu Santo le mostró. Pero en el Nilo habían cocodrilos. Había muchos cocodrilos. Que estos hombres adoraban. También. ¿Verdad? Y ya sabemos que la hija del faraón va al Nilo y ve la carriza, ¿verdad? La canasta, y la envía a buscar.
Y cuando la abre, un niño tan hermoso, tan precioso. Y lo crió como hijo suyo. Es interesante la historia, ¿verdad? Entonces, Dios había dicho, a través de Faraón, la riqueza de Egipto será vuestra. Vamos a ver si es cierto. Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Versículo 1. Éxodo capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Versículo 2. Éxodo 11, 2. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina. ¿Qué dice que deben de pedir? Alhaja de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo de los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Aquí ya han pasado todos los años que Dios había dicho que estaban esclavos. Están a punto de salir de Egipto. ¿Qué hace Dios? Dios se cobró de los egipcios. Los egipcios habían mantenido esclavizados a los hebreos. Lo hicieron trabajar como chinos. No le pagaban nada. Dura prueba. Por 400 años. Egipto se enriqueció. El faraón anterior fue enriquecido por José. Porque vamos a ver que José le compra todo Egipto. Todo Egipto lo compró para Faraón. Egipto fue una nación productiva. Exitosa en su época. Pero veamos cómo está ahora. ¿Y saben por qué es la única respuesta? Porque oprimió a su pueblo, al pueblo hebreo. Y aquí la gente va. Dios puso en el corazón de todas las mujeres y hombres ricos y le pedían oro y ellos daban oro como que estaban regalando pan. Y sacaron los hebreos de Egipto todo el oro y toda la plata. Éxodo capítulo 12. Veamos qué más continúa la historia. El cumplimiento de las profecías, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36. 12, 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así, ¿qué dice en su Biblia? Despojaron a los egipcios. 0 oro y plata quedó en Egipto. Interesante, ¿no? Un país, si no tiene oro, ¿saben? No puede hacer billetes. Mucha gente no sabe la historia. Tuvimos un gobierno aquí hace unos cuantos años atrás, que muchos no tienen ni idea, se puso a fabricar billetes como loco, pero no tenía los lingotes de oro para respaldar aquello. Imprimió billetes. Yo me acuerdo, teníamos plata, yo veía a mi papá, ¿verdad?, con un montón de plata y no había nada que comprar. Todos tenían dinero, pero no había que comprar. Aquí Dios dejó todos los bancos pelados de Egipto. Hermano, la Biblia se cumple. La palabra de Dios se cumple. Hermano, déjate de jugar que Dios es un mito. Porque un día Dios, si vas a estar en su presencia, te va a decir, te agáchate y te va a dar unas palmadas, pero te va a doler hasta el alma, el espíritu, los tuétanos y todo te va a doler. Basta de la chacota. Génesis capítulo 15. Génesis 15. Recordemos. ¿Por qué habrán sacado todo el oro y la plata los hebreos de Egipto? Bueno, recuerden que Dios le había profetizado a Abraham. Noten que Dios le profetizó en el 15 a Abraham.
No, a Abraham. Sino que a Abraham. Que su tierra, su parentela, su descendencia debe ser grande, fuerte y que debe ser esclava. Vamos allá. Génesis capítulo 15. Y en el versículo, voy a leer nuevamente el 13, 15, 13. Para que recordemos. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, tiempo futuro, juzgaré yo. ¿Quién es ese yo? Jehová, Elohim. Y después de esto saldrán, ¿qué dice? Con gran riqueza. Dios lo había dicho. Y aquí los hebreos están cumpliendo. Moisés se lo dijo. Moisés no conoció a Abraham. ¿Cómo puede ocurrir? Uy, qué buena suerte tienen los escritores en la Biblia. ¿Cómo cuadra? Se decía cuando yo estaba niño, que chiripa, ¿verdad? Qué coincidencia. Mire, con Dios no hay coincidencia. Con Dios no existe la mala ni la buena suerte. Existe con Dios su voluntad, punto. Es su voluntad escrita. Y Dios le había dicho a Abraham que iban a salir con mucha riqueza. Es curioso que en nuestro país ha habido mucha gente que ha sido pobre y han jugado este juego de azar, ¿verdad? Y me viene a la memoria uno en particular que ocurrió muchos años atrás, bastantes años atrás, cuando ¿cómo se llama esto? El programa de Don Francisco los días sábados se hacía en Chile. Y un hombre gigante, gracias. Y un hombre carpintero se sacó la boyagol. Y va donde su jefe, lo subió y lo bajó, lo insultó y le dijo: ya, viejo de tal por cual, y se va. Cuento corto, al tiempo después lo engañaron, quedó en la ruina y fue a pedirle trabajo al jefe. Muchas veces nosotros nos matamos por cosas materiales. Le damos más importancia a tener una linda casa, un lindo auto, tener mejor plasma, tener mejor aquí, ser mejor que el vecino. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En dónde? ¿En dónde la Escritura dice? Pasaje, capítulo y versículo. ¿En dónde la Biblia dice que tenemos que preocuparnos de las cosas materiales? Almacenar. ¿Sabes de quién será tu casa? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Sabes de quién será de tu casa? Yo sé de quién va a ser la mía. Mi Biblia dice: de los abominables de la tierra. Con la única diferencia que yo digo a veces que tuvo buen gusto, compadre. Una casa más o menos cómoda. De los abominables de la tierra. ¿De qué sirvió para los hebreos tanto oro y tanta plata? Veámoslo mejor. Veamos qué dice la Escritura. Veamos. Sigamos, por favor, la Biblia, que es lindo. Yo empecé a escudriñar y yo quería ir para otro lado. Llevar el mensaje para otro lado y el Señor más, yo veía por ahí y para acá, me llevaba para otro lado. Así que, ¿qué decidí yo mejor? Seguirle la corriente al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? La curiosidad mata al gato, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo hebreo con tanto oro y tanta plata caminando en el desierto? ¿Qué podía comprar Israel en el desierto, hermano? No hay shopping. ¿Querías tú con tanto oro y tanta plata ahora? Hacerlo zumbar, pues. Hacerlo zumbar. Es lo que hace la gente con las tarjetas, pues. Tengo un amigo profesor, cuando trabajamos 10 años en un colegio, haciendo clases, y después me encontré con los años y tuvo otro hijo más. Está grande ahora el hijo, muy grande. Parece que es papá. Y le pregunto un día, ¿y cómo está? Fue a visitarlo. Ahí nació mi hijito. ¿Y sabe qué? Me dice, como salió, están recién saliendo las leceras, las tarjetas, ¿verdad? Tarjetas de crédito. Y con mi esposa hicimos zumbar la tarjeta.
Llegó mi hijo, fuimos, le compramos toda ropa, la cuna, coche, todo nuevo, así que qué maravilloso, me dijo, tan maravilloso. El tema tarjeta, tú vas y sin dinero compras lo que quieres. Después, cuando llegaron las cuentas, no habíamos que hacer con mi esposa, ¿saben lo que hice? Tomé una tijera y corté la tarjeta. Así es el hombre. Así somos. Se nos va el humo a la cabeza. Oh, he conocido tanta gente que, hermano, sin dinero son felices. Y lo dice la Biblia. El pobre, Eclesiastés dice, duerme tranquilo. Pero al rico no lo dejan dormir las riquezas. Y eso no era en verdad de unos parientes. Por parte de mi papá, que así fueron. Tenían caballo carrera, se codeaban con el dueño de la falabella. Estoy hablando de años atrás, pues, hermano, muchísimos años atrás. El único que tuvo auto en esa época, lo que le llaman una burra, pero de las grandes, y todo. Se creyó la muerte. Y después, gracias a el hermano mayor de mi papá, pudo vivir y tener un techo donde vivir. Después lo ha tenido edificios, casas, criaban cerdo, terreno y cuánta cosa. Veamos los hebreos. ¿Qué hicieron? Con toda esa riqueza. Vamos al Éxodo capítulo 32, por favor. Éxodo 32. Aquí en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 1, observemos. Han pasado los años, lógicamente. Moisés había subido al monte, ¿verdad? A buscar la voluntad de Dios, la ley de Dios para la humanidad, en este caso para los hebreos. Quiere decir, Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Cuánto tiempo tuvo allá arriba el Moisés? 40 días y 40 noches. Tiempo de prueba, donde ayunó 40 días y 40 noches, en 2 ocasiones. 3 hombres en la Biblia ayunaron 40 días y 40 noches. Moisés, que lleva la bandera, lo único que lo hizo 2 ocasiones, en ocasiones diferentes, 2, pero Moisés. Elías, ¿y saben quién más? Jesucristo. Y qué coincidencia tan grande, ¿verdad? Que en el monte de la transfiguración, cuando el Señor le muestra a los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, cómo iba a ser el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, aparece Moisés y Elías. Interesante. ¿Coincidencia? No, con Dios no hay coincidencia. 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, me imagino que era chileno, ¿no? Quiere todas las cosas instantáneas. Inmediatamente, al tiro, como decimos aquí, luego, como dicen por allá. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, le dice todo el pueblo a Aarón. Aarón, hermano mayor de Moisés, quien había quedado como líder a cargo de toda la nación de Israel en el desierto. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos ¿de qué? De oro que están en las orejas. Yo creo que tenían como esas mujeres se ponen con varios chiquititos aquí, pero esto tenían, yo creo que le faltó oreja, pero sí, tanto ahora. Vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, o sea que todo el mundo, hermano, tenía oro en las orejas aquí. Y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas y las trajeron a Aarón. Y dijeron, claro, pues ¿qué no sirve estas cuestiones? Más encima nos pesan. No hay qué hacer con ellos, no hay de comprar, ni canjearlos, ni cambiarlos, qué sé yo, ¿de qué sirve? 4, y él tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril. ¿Quién? Aarón. Y él los tomó, ¿qué cosa? Todas las joyas que de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Saben qué es lo que es eso? Lo formó y lo fundió en un horno. Yo me preguntaba, ¿de dónde? ¿Cómo hizo el horno? ¿Cuánto tiempo demoró en hacer el horno? Este fue muy divertido. Este era un creyente.
Porque cuando baja a su hermano le miente, cara dura. Becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, una vez que está hecho el Dios, el becerro, Israel, estos son, observen que, me he chiflado con la gramática, estos son tus dioses. Observen, que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren, la nación toda se vuelve mentirosa, hermano. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Me hace pensar en una tremenda iglesia que mezcla las cosas. En todos los países mezclaron la cultura de cada país, una mimetizada con, según ellos, con la escritura. ¡Qué barbaridad! Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Dónde terminó todo el oro? ¿Dónde terminó todo el oro? Sabe que Moisés, con su calma, con su paciencia, descendiendo del monte, al llegar abajo, conversa con José. ¿Qué está alarido? ¿Alarido animales? No, si el pueblo está tan infestado parece. Llegan abajo, Moisés se presenta ante Aarón. ¿Y qué onda? ¿Qué onda, Aarón? No, ¿sabes tú que la gente dijo, los dioses, todos trajeron oro, yo tomé el oro, abrí la puerta al horno, lo tiré y salió esto? ¿Qué tú ves? Moisés se airó tanto, hermano, que tomó las tablas de la ley escrita por la mano de Dios, por el dedo de Dios. La ira se le sube a aquel hombre, un hombre tranquilo, un hombre tan tranquilo, hermano, tan sumiso, que perdió los estribos. Porque recién acababa de hablar con Dios. Y Dios, entre todas las cosas, le había dicho a Moisés, no te harás imagen de algo que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en el agua, ni te adorarás, ni nada. Y Dios le había dicho eso cuando este hombre vio que el becerro lanza las piedras, lo hace añico. Toma ese becerro, lo hace añico, polvo, lo tira a las aguas y se lo da a beber a la nación. Pregunta, ¿dónde fue el oro? Se acabó. Eso me hace pensar, un hombre realmente bíblico le respondió a su esposa en un momento de tribulación y dificultad. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta es una gran lección para nosotros. Que tanto luchamos por las cosas materiales. ¿De qué sirve? Ay, no, yo me saco la porquería para darle una buena educación a mi hijo, que sea profesional. ¿De qué sirve lo profesional en el cielo? Alguno dirá. Algún hermano aquí, ya, yo creo que hermano, siempre echan broma, hermano, ¿cómo se llama? No, este es bueno para el pan. Este es el encerrador, el jefe de los encerradores. Dirá, yo en el cielo voy a hacer voy a llevar a hacer un templo. No vamos a necesitar templo, porque vamos a tener el templo mismo que Cristo. Yo soy electricista. Cristo es luz. Yo voy a llevar la contabilidad, yo soy contador en el cielo. No, ya no hay moneda. Hermano, nos matamos por tener y tener y tener. Es impresionante con lo que yo he descubierto aquí. ¿Cómo estos hombres llegaron a esto? Saben, hermanos, que hizo este becerro de fundición. Tenemos que entender un poco a los hebreos. No tenemos que tan carnal juzgarle tan injustamente. En primer lugar, ellos habían nacido y sido criados en una ciudad, en un país completamente pagano.
ninguno de ellos andaba con la Biblia bajo brazo, porque no existía la Biblia. No existía. Recién Dios le está dando los mandamientos. Para ellos era lo más natural, lo más normal. La historia dice que en Egipto los dioses más populares que ellos tenían eran Apis y Hathor. Ambos imaginados en forma de becerro. Los cananitas, como vamos a ver la semana entrante en la clase de Levítico, la escuela americana nuestra, los cananitas que vivían alrededor de Egipto adoraban al dios Baal. Y este dios Baal, también imaginado por ellos como un toro. Ese era su símbolo de poder, de autoridad y fertilidad para los cananitas. Y está relacionado íntimamente con las prácticas de inmoralidad y sexualidad. Y de ahí vienen todas las bestialidades que podemos ver o vimos hoy día en el capítulo 18 hasta el versículo 23 del libro de Levítico. Donde Dios le dijo a los hebreos, no hagan lo que hicieron los egipcios, ni hagan lo que hicieron los cananitas. Y hoy día, nuestra ciudad y nuestro país está haciendo las mismas cosas que los egipcios y los cananitas. Pero lo más triste es que aún creyentes hacen lo mismo. Y no hay diferencia. No hay diferencia. La única diferencia terrible es que al que se dice creyente tiene la escritura completa escrita. Y tiene el Santo Espíritu de Dios en su vida, si es un verdadero creyente. Pero no tiene temor de Dios. Porque para él, Dios es un mito. Es Papá Noel, el hijo pascuero. Nada más. Que uno puede engañarle, reírse y burlarse de él. Sin duda que los israelitas habían salido recién de Egipto. Y les pareció lo más natural hacer un becerro de oro. Porque nacían, vivían, morían. Nacían, vivían, morían viendo eso en Egipto. Nadie en Egipto se puso en pie para decir, la Biblia dice esto. Nunca. Dios tuvo que sacar a un hombre de Egipto llamado Moisés. Permitirle que esté 40 años pastoreando ovejas. Aprender, después de vivir en el palacio, a aprender a pastorear ovejas. 40 años para poder usarlo en 40 otros años a pastorear toda una nación rebelde y contumaz. Igual como está la iglesia en el día de hoy, como está nuestra iglesia. Una iglesia rebelde y contumaz. En donde cada cual quiere hacer lo que quiere. En el tiempo de los jueces. Tal vez. Los israelitas estaban cansados en ese poco tiempo en el desierto de servir a un Dios sin rostro, a quien no veían, que ellos están acostumbrados a ver y tocar a alguien, una imagen, algo que esté delante de nosotros. Pero al hacerlo, ellos desconocieron el mandato que Jehová Dios le había dado recientemente a Moisés. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 4. Dios le dijo, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ellos no lo obedecieron. No lo entendieron. El único que lo pudo captar fue Moisés. Éxodo capítulo 32, por favor. Éxodo capítulo 32. Versículo 15.
32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de clamor oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, y esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Qué triste, hermano. Qué triste la situación y condición. Ahora bien, debemos entender que el pueblo iba de camino ¿para dónde? Para tierra Canaán. Y Dios había hecho una promesa, que esa tierra era una tierra especial, más bendita aún que el propio Gosén y que todo Egipto. ¿De qué le iba a servir el oro? La plata y las joyas. Nosotros vamos camino al cielo. ¿De qué va a servir en el cielo lo que tenemos? De nada. Absolutamente de nada. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Aquí encontramos la promesa 17 del Génesis. Y en el versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hoy en día aquella tierra está en mucha lucha, mucha dificultad. Todas las naciones han reducido, y gracias a las Naciones Unidas, han reducido la tierra de Israel a algo pequeño. Pero tú puedes leer los versículos anteriores, del 17 para los menores, y te das cuenta cuán grande era. Hermanos, en esta mañana, por causa del tiempo, hemos visto solamente la primera parte de este mensaje que Dios puso en mi corazón. Pero quiero que te vayas con una idea a tu mente. Y esa es que la Biblia, la palabra de Dios, se cumple. No juegues con Dios. Deja de dudar en la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir. El Señor, si tú eres un hijo de Dios, va a venir a buscarte a ti, tarde o temprano. Y estaremos frente a Él, tarde o temprano. Nos guste o no nos guste. ¿Vamos a estar vivos o vamos a estar muertos? Pero un día Él vendrá a buscarnos. Pero en este intertanto, de hoy día, hasta que Cristo venga, ¿qué vas a hacer? Ese es el punto. Olvida el pasado y vive el hoy y el mañana. Tomado de la mano de Dios y creyendo en la bendita palabra de Dios.